Ok, chicos, bueno, muy buenos días nuevamente, bienvenidos. Eh, un gusto estar con ustedes en esta mañana fresca de lunes. Mucho agradeciendo su puntualidad y pues bueno, vamos a empezar, ¿sale, vale? Este, bueno, hay varios puntos importantes que se tienen que tocar. Uno no lo tenía previsto, no les voy a mentir. He estado revisando algunas tareas y la verdad, híjole, no, miren, no lo tomen como regaño, chicos. Más bien, tómenlo como un aviso oportuno. Eh, yo me doy cuenta que no leen las indicaciones, nada más dice, ven que dice presenta y colorea y listo, pero no leen, yo no sé, trato de ponerles las actividades lo más claras posibles, pero pues, híjole, nomás no, ¿vale? Entonces, sí es importante que les voy a decir por qué. Miren, hasta metí esta diapositiva que no les decía, no la tenía prevista, pero miren, dice aquí que esta es la tarea 1, como ustedes saben. ¿Qué es lo que se solicita, chicos? Si se dan el tiempo de leerlo, ¿verdad? Pues no se llevan, yo creo que más de 2 minutos. Aquí nos describe que es la tarea 1, que es una tabla periódica de elementos. O sea, tenemos que bajar una o dibujar una, pero totalmente en blanco y sin que tenga la, las familias y los periodos. Ajá, muy bien. Nos dice aquí que tenemos que colorear de naranja a los metales alcalinos. ¿Dónde encontramos esto? En la misma tarea y en los materiales. Yo les subí enlaces, ¿verdad? Para que pudieran encontrarlos. ¿Cuáles son los metales, los no metales, los metaloides, los gases nobles, los gases nobles, los lantánidos, actínidos, los grupos y los periodos? ¿Sale, vale? Muy bien. Con respecto a esto, dice aquí que el metal alcalino debe de ir en naranja. No es color lápiz o color amarillo o color rojo, es naranja, por favor. Metales alcalinotérreos son de café. Metales de transición y post-transicionales, van de rojo. Metaloides van de verde, gases nobles van de amarillo, lantánidos van de azul cielo, actínidos van o azul rey o azul marino, o sea, es un azul más fuerte, pues. El azul más bajito va arriba con los actínidos y el azul más oscuro va con el azul más bajito va con los lantánidos y el azul más oscuro va con los actínidos. Y tienen que escribir. De hecho, en la imagen ya lleva la enumeración de los grupos. Pues ya nada más es, no sé, se encerraran o los remarcaran. Y los periodos ahí sí no vienen, esos sí se colocan como se pide aquí, ¿verdad? En la parte lateral izquierda de la tabla. Y dice aquí que debe de incluir el nombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una rúbrica dentro del mismo trabajo. Y en la rúbrica me dice, ¿están coloreados los metales alcalinos de naranja? Si es de naranja, tienes el puntaje completo, los 2 puntos, ¿no? O los que fueron asignados. Si lo tienes coloreados, pero de otro color, ya te vale menos. Y si no lo tienes coloreados, pues obviamente no te cuenta. ¿Por qué es importante? Bueno, no es tan importante el color. Es importante la indicación. Que ustedes sepan seguir una indicación. Si yo te estoy pidiendo el metal alcalino de naranja, pues ilumínalo de naranja. Si yo te estoy pidiendo el metal alcalino térreo de café, pues ilumínalo de café. Es importante saber seguir las indicaciones. Al final del trabajo, cuando tú lo entregas y se te califica,
pues no falta, ¿verdad? El que dice, profesor, pero yo le entregué el trabajo, ¿por qué no me vale lo mismo? ¿O por qué no tengo todos los puntos? Pues tú, ¿por qué crees? ¿Vale? Entonces, es súper importante, chicos, saber seguir indicaciones. A mí me da lo mismo que lo entregues el mismo día o que lo entregues un minuto antes de que se vence el plazo si no leíste las indicaciones y si no las cumpliste. Es exactamente lo mismo. ¿Sale, vale? Obviamente ya cuando estamos hablando de trabajos entregados a este tiempo, híjole, pues sí, sí, ya es otra cosa, pero tampoco soy tan inaccesible en ese aspecto. Si lo entregas a destiempo, sí te los reviso, no hay problema. No les voy a mentir, yo nada más estuve revisando, no estuve calificándolos todavía. ¿Por qué? Porque me llevaba pues estos chascos, ¿no? O sea, dices, híjole, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pues si la indicación era de estos colores, ¿no? También no voy a mentir, también vi que hay algunos que sí están como se solicita, ¿vale? Entonces, chicos, porfas, hay que tratar de seguir la indicación como se pide, porque se trata de eso, no se trata de que, pues es que da lo mismo el color, sí, sí da lo mismo el color, lo que no da lo mismo es que no sepas seguir una indicación o no la quieras seguir o no lo leas. Eso sí es lo que, pues, es lamentable. No quiero sonar fatalista, pues es lamentable. ¿Ok? Entonces, para que por favor revisen nuevamente su trabajo, porque no lo voy a retroalimentar esta vez, o sea, solamente les voy a apuntar ahí que está revisado por medio de la rúbrica, ¿sale? Les voy a apuntar ahí, evaluado por medio de rúbrica. Y ustedes pues ya revisan, ¿no? Tengo duda, profe, ¿por qué saqué esto? Pues revisa tu rúbrica y te vas a dar cuenta, ¿ok? Vale, para que no quede al rato alguna duda de qué pasó aquí, ¿sale? Muy bien, bueno, ahora sí, vamos a empezar. Vamos a ver lo que es una introducción a la tabla periódica y partículas subatómicas. En esta ocasión no vamos a dar una frase motivadora por cuestión de tiempo. Le quise dar prioridad aquí a lo de la tarea. Pero bueno, ¿qué es esto de la tabla periódica? Se supone, chicos, que esto era de la semana pasada. Por cuestión de que todavía estaban en exámenes, pues les subí el material y les pedí la tarea, pero como veo que todavía hay bastantes dudas, vamos a darle una embarrada superficial, ¿verdad? Bueno, entre comillas, ¿verdad? Superficial, para terminar de entender perfectamente qué es esto de la tabla periódica y sus partículas subatómicas, de cuál yo me voy a apoyar. Eso sí, pues no, esto sí no cambia, ¿verdad? Para que vean. Me voy a apoyar de videos, ¿ok? Entonces vamos a ver uno que se llama Introducción a la tabla periódica, ¿ok? Va que va. Dejo de presentar momentáneamente el PowerPoint y vamos a presentar ahora el siguiente video. Ok, perfecto. Ahora vamos a poner atención. Si no tienen a la mano su libreta, por favor, vayan por ella para que puedan hacer los apuntes pertinentes a esta actividad. ¿Sale? Siempre tienen que tener a la mano. Ah, por cierto, también se me olvidaba. Yo creo que vamos a necesitar o una calculadora o en su celular que tengan pues a la mano la calculadora y también la aplicación de tabla periódica de los elementos. Yo les recomiendo la Merck y si no, pues una tabla impresa, ¿ok? Vale, pues entonces vamos a empezar con el video. La tabla periódica es la herramienta más poderosa que tienen los químicos para organizar la información. Sin ella, la química sería un caótico y confuso revoltijo de observaciones aparentemente al azar. Lo que vuelve realmente invaluable a la tabla periódica es su uso como herramienta de predicción. Podrás con ella predecir muchas cosas sobre la conducta química de un elemento si es que sabes dónde se encuentra en la tabla periódica.
Cada elemento en la tabla periódica se halla representado por un cuadrado con un símbolo químico de una o dos letras. La mayoría de los símbolos químicos están derivados del nombre del elemento en inglés, pero algunos... Ok, aquí hago una pequeña pausa, chicos, para que ustedes puedan observar lo siguiente. Este cuadro es lo que está dentro de las tablas periódicas, donde ponemos nosotros eh, el lugar de cada elemento, ¿sale? ¿Vale? Y como dice aquí el video, tiene al símbolo, podemos ver claramente al símbolo que está con la letra C. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque la tarea va a consistir en, aparte de desarrollar algo que se llama configuración electrónica, nos va a pedir símbolo químico, nos va a pedir número atómico, nos va a pedir masa atómica y obviamente el nombre del elemento. Para que ahorita lo tengan muy presente, todo esto está aquí. Estos puntos que están son los que me va a pedir la tarea número 2. Entonces, aquí ya me está diciendo el símbolo químico. Aquí tenemos el nombre es carbón. Y el símbolo químico es la letra C. Acá tenemos arriba un numerito que se llama, ¿alguien sabe cómo se llama esto? Número atómico. Eso, muy bien. Número atómico. Les quiero recordar, por si ahorita no quedara claro, al número atómico lo vamos a representar con una letra. La letra es la Z. Y número atómico quiere decir que es el número de protones, ¿verdad? De un elemento. Obviamente estamos hablando de elementos totalmente neutros, o sea, ni cargado al lado negativo ni al lado positivo, ¿sale? Entonces, este es el número de protones, por lo tanto, también es el número de electrones, ¿ok? 6 es el número de protones que tiene el carbón, 6 es el número de electrones. Por lo tanto, como sabemos, el electrón es carga negativa y el protón es carga positiva, 6 y 6 es totalmente neutro. No hay más positivos ni más negativos. Y acá abajo tenemos, ¿qué dijimos? ¿Aquí qué número es? ¿Cómo se llama ese número? ¿Masa atómica? Exactamente, masa atómica. La masa atómica es prácticamente, ¿verdad? Lo que es protones más neutrones, ¿vale? Entonces, vamos a dejar correr el video para que nos siga explicando, ¿ok? Va que va. Muchas gracias por la participación. Seguimos con el video. Algunos otros vienen de otras lenguas. Por ejemplo, el símbolo de la plata es Ag, que viene de la palabra en latín argentum. El símbolo del plomo es Pb, que viene del latín plumbum. Por encima del símbolo químico se encuentra el número atómico del elemento, y debajo aparece el nombre completo del elemento y su masa atómica. La mayoría de los elementos son metales, y puedes encontrarlos en la mitad y hacia la izquierda de la tabla periódica. Los elementos metálicos son normalmente brillantes y buenos conductores del calor y la electricidad. Los no metales se encuentran en la parte superior derecha de la tabla, salvo el hidrógeno, que si bien está a la izquierda, también es un no metal. Por lo general, los no metales no son brillantes ni tampoco buenos conductores del calor ni la electricidad. La línea que divide a los metales de los no metales en la tabla es gruesa y tiene la forma de una escalera. Los elementos que se hallan a ambos lados de la escalera son por lo general llamados metaloides y poseen algunas propiedades de los metales y otras de los no metales. Fíjate que los átomos están enunciados en el orden creciente del número atómico cuando lees la tabla de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cada elemento posee un único número atómico. Se trata de la cantidad de protones presentes en el núcleo del átomo. Entonces, ¿por qué los elementos están organizados en filas y columnas? ¿Por qué no los pusieron simplemente en una lista larga? Resulta que si ordenas los elementos por su número atómico, aparece un patrón. Se observa una periodicidad o una repetición de ciertas características. Por ejemplo, cada cierto lapso aparece un gas inerte. Justo al lado de él habrá un elemento que se reacciona de forma violenta con el agua. Esta repetición periódica es conocida como la ley periódica.
Esta es la base para organizar los elementos de la tabla periódica en columnas. Una columna vertical de elementos es denominada grupo o familia. Estos elementos agrupados poseen similares propiedades químicas. Ahora sabemos que eso sucede porque poseen similares configuraciones de electrones de valencia. Hay 7 filas horizontales en la tabla periódica. Estas filas son denominadas períodos. Cada fila corresponde a un diferente nivel de energía ocupado por los electrones. Los dos grupos de la izquierda son los metales alcalinos y los metales alcalino-térreos. En estos grupos, las órbitas S en la capa más externa del átomo están completas. En la derecha hay un bloque de 6 columnas. Estos elementos poseen las órbitas P más externas completadas. Fíjate que en el extremo derecho se hallan los gases nobles, todos los cuales poseen la capa de valencia completa de electrones. En el medio existe un bloque de 10 columnas, los metales de transición. En estos elementos, las órbitas D más externas están siendo completadas. Los asteriscos te llevan a la parte inferior de la tabla periódica, donde se encuentran 2 filas de 14 columnas, los metales de transición internos, también conocidos como los lantánidos y actínidos. Estos elementos poseen las órbitas F más externas completadas. A lo largo de los años, los grupos de la tabla periódica han sido listados en una variedad de formas. Dependiendo de cuál tabla periódica observes, podrá tener 1, 2 o hasta 3 diferentes sistemas para enumerar los grupos. Podrás ver grupos designados con números romanos y A y B. Este sistema fue muy difundido en Norteamérica y en Europa. Ok, chicos, bueno, ya lo había mencionado el video, pero aquí vuelvo a hacer la observación, ya que están aquí ordenadas, estos numeritos en la parte de arriba, ¿verdad? Que es algo de lo que se les había pedido que se señalara, ¿verdad? En la tarea. ¿Ustedes recuerdan cómo se llaman esos, numeritos que van en la parte de arriba? ¿Qué es lo que agrupan esos numeritos? ¿Cómo se llaman esas columnas que vienen? Que aquí tiene 1, 2, 3, que hasta la 18, que puede ser 1A, 2A, 3A. ¿Cómo se llaman? ¿Perdón? ¿Cómo? No. Grupos. Familias. Eso, se llaman o grupos o familias. Es exactamente lo mismo. Muy bien, chicos. Aquí recordemos que se van a organizar de izquierda a derecha, de nuestra izquierda a nuestra derecha. ¿Sale? ¿Vale? No es porque luego dicen, bueno, pero es que la izquierda ¿de quién? ¿La mía o la de la tabla? ¿No? O sea, lo que nosotros vemos así de frente, mi mano izquierda a mi mano derecha. Y ahí es donde empiezan. Y sí, efectivamente se llaman grupos o familias. Y esto agrupa columnas, no líneas, columnas, ¿verdad? Y así es como se pueden representar con números o con números romanos y letras. ¿Sale? ¿Vale? Perfecto. Entonces, acuérdense, las que son columnas son grupos o familias. Y las que son líneas, ¿verdad? Son, ¿cómo se llaman? ¿Estas cómo se llaman, chicos? ¿No recuerdan? Ándale, muy bien, Marce. Efectivamente, periodos. Los periodos los vamos a encontrar generalmente en la parte izquierda, ¿verdad? En la columna donde están a la izquierda, pues más bien, de los alcalinos, ¿sale? Ahí es donde los vamos a encontrar. Muy bien. Ahora, vamos a continuar con el video, ¿vale? Perdón las interrupciones, pero es que son puntos que considero importantes, ¿ok? Lamentablemente, las designaciones fueron de alguna manera arbitrarias. En Norteamérica, los grupos A eran los bloques S y P, conocidos como los elementos representativos. Y los grupos B estaban en el bloque D, los metales de transición. Al mismo tiempo, en Europa, los grupos A se encontraban a la izquierda y los grupos B a la derecha. En ambos sistemas había un grupo del triple de tamaño llamado número romano 8. Para eliminar toda esa confusión,
la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, propuso un sistema que enumera los grupos de 1 a 18, sin las A ni las B. Este es un ejemplo de los tipos de modificaciones que han ido cambiando gradualmente la tabla periódica a lo largo de los años, al tiempo que se generaban nuevos descubrimientos y los químicos llegaban a acuerdos sobre cómo presentar la nueva información. Probablemente ni siquiera reconocerías la primera tabla periódica. A mediados de 1800 se habían descubierto menos de 70 elementos y ni siquiera se conocía nada sobre los gases nobles. En este punto no existía una manera acordada para listar los elementos de modo tal de ayudarles a los químicos. Por ejemplo, si se los listaba en el orden en que habían sido descubiertos, eso no aportaba demasiado sobre el comportamiento químico, con lo cual ese tipo de ordenamiento resultaría totalmente inútil como herramienta predictiva. Era ese el estado de situación cuando el químico ruso Dmitri Mendeleev desarrolló la tabla periódica. En 1869, Mendeleev vino con la idea de listar los elementos ordenándolos de menor a mayor según su masa atómica. Casi en simultáneo, Lothar Meyer en Alemania publicó un sistema casi idéntico para clasificar los elementos. En general se le da la autoría del descubrimiento a Mendeleev, debido a que dedicó enorme cantidad de tiempo y esfuerzo a defender este nuevo sistema, y colaboró para que fuera ampliamente aceptado. Mendeleev insistió en que los elementos con propiedades similares deberían estar listados juntos, y debido a esto quedaron algunos huecos en esta tabla. De manera valiente, Mendeleev propuso la existencia de una cantidad de elementos que aún no habían sido descubiertos, y que algún día completarían estas lagunas. Los nombró de acuerdo a sus lugares en esta tabla. Por ejemplo, el elemento propuesto como EK-aluminio se encontraría debajo del aluminio, mientras que el EK-silicio se encontraría debajo del silicio. Años más tarde, estos elementos fueron efectivamente descubiertos, y sus características coincidían bastante con las predicciones de Mendeleev. Este resultó un ejemplo categórico de la utilidad de la tabla periódica de Mendeleev como herramienta predictiva, algo de lo que hasta este momento carecían los químicos. En 1913, el físico inglés Henry Moseley introdujo una modificación importante a la tabla periódica. Moseley, miembro del grupo de estudio de Ernest Rutherford, se hallaba probando elementos metálicos con rayos X y midiendo la longitud de onda de las emisiones de esos rayos. Cada elemento le daba resultados diferentes. Moseley desarrolló una relación matemática entre las longitudes de onda de los rayos X producidos por los diferentes elementos y sus números atómicos, que se incrementaba en 1 en cada elemento. Moseley sugirió que el número atómico era más significativo para predecir la conducta química que la masa atómica, tal como se lo consideraba hasta ese momento. Moseley reorganizó los elementos de la tabla periódica, listándolos de menor a mayor según el número atómico en lugar de la masa atómica. Corrigió algunas inconsistencias de la tabla de Mendeleev. Por ejemplo, el argón posee una mayor masa atómica que el potasio, pero un número atómico inferior. Al igual que lo hizo Mendeleev, también Moseley dejó espacios en la tabla periódica para los cuales propuso que podrían corresponder diversos elementos aún no descubiertos. En ellos se incluyeron los números atómicos 43, 61, 72 y 75. Los elementos propuestos por Moseley y muchos otros han sido descubiertos desde entonces. Existen 92 elementos naturales y diversos otros que no se encuentran en la naturaleza, pero que lograron ser sintetizados. Nos estamos quedando sin espacio para poner todos los elementos nuevos. En el futuro cercano tal vez tengamos que ampliar la tabla periódica. Ok, chicos, muy bien. Bueno, como les decía, esto es más o menos de manera rapidita, ¿va? Había olvidado comentarles, por favor, apunten su nombre completo en el chat, que es el pase de asistencia, por si todavía no lo han hecho, chicos. Porfa, apunten su nombre completo. Bueno, se me pasó a decirles, pero pues no hay problema, ¿vale? Apunten el nombre completito, ándele. Muchas gracias, chicos. Súper, wow, excelente. Bueno, muy bien. Entonces, hemos notado que la tabla periódica tiene esa función de agrupar, pero no son agrupaciones al azar. Agrupa características, los agrupa por características. Y una de las principales características son, como nos los dice
el video por que si son metales, si son no metales, y qué características tiene cada uno. Las características de los metales alcalinos, de los metales alcalinotérreos, de los metaloides, de los que reaccionan muy fácilmente con agua, los que son los famosos gases nobles, que son los elementos más estables, porque hay algo que se llama regla del octeto, y estos cuates la cumplen sin problema. Vale, bueno, lo vamos a ver un poquito después. Básicamente, recordemos que es las agrupaciones y recordemos también que no nada más se agrupan así, sino se clasifican, ¿verdad? Y los podemos encontrar en columnas, los cuales me hablan de familias y en las líneas que son los periodos, ¿ok? Bueno, esperemos que más o menos con lo que revisaron en el material subido la semana pasada quede más o menos claro. ¿Vamos con alguna duda, chicos? ¿Hay algo que quieran ustedes comentar? Ok, Omar, ¿te escucho? Bueno, yo había buscado en internet tablas periódicas y habían en unas en las que habían elementos que cambiaban. Bueno, fue lo que yo vi, que habían 2 o 3 que cambiaban. Ok, sí, tienes razón. Mira, no es tanto elementos que cambien, más bien hay elementos que son sintéticos, o sea, no son naturales. El ser humano, eh, pues en ese afán de la creación y todo, ha creado, al menos por algunos segundos, nuevos elementos. El problema es que tienen mucha inestabilidad por ser átomos extremadamente pesados. Por ejemplo, si vemos una tabla periódica, te darás cuenta que el primero es el hidrógeno y que en el hidrógeno, pues, su peso, su masa es extremadamente ligera. Y en general, con todos los elementos de manera natural, pues obviamente varía, pero tienen cierta estabilidad. Pero cuando nosotros queremos agregar de más protones, queremos agregar de más electrones, pues va a llegar un momento en el que es inestable. Es como cuando se me ocurre, como cuando juegas un Jenga. Tú tienes una base y súper estable, ¿no? Y tienes a lo mejor 2, 3 pisitos y no tienen bronca. Pero cuando ya llevas un buen, por algún motivo, el peso, por lo que tú quieras, por algún motivo se caen. Es más o menos parecido con los átomos. Tienen mucha inestabilidad por el peso que tienen y solamente pues los percibes algunos segundos y ¡pum! Se caen. Ajá. Entonces, posiblemente a eso va lo que tú has encontrado. Pero también es importante recordar que hay elementos, como dijo el video, de mucha reacción, de mucha facilidad de reacción. ¿Qué quiere decir? Que casi nunca los vamos a encontrar solos. Necesitan de uno, ya sea del mismo tipo, como en el caso del oxígeno. El oxígeno pues no lo encontramos jamás solo, ¿no? Siempre lo vamos a encontrar unido con otro oxígeno. Por eso dicen O2, porque son dos moléculas de oxígeno, ¿no? Entonces, los encontramos luego en pares, porque su necesidad de unirse a otro átomo es grande, ¿vale? Y a veces se unen con uno mismo y a veces se unen con uno diferente, ¿vale? Ahora sí que el que tengan a la mano, a ese agarran, ¿vale? Pero ahí ya forman moléculas. Recuerden que átomo y molécula es diferente. El átomo es en sí, el elemento pues es ahí solito, ¿no? Pero molécula es cuando ya se juntan dos o más átomos, ¿vale? Bueno, sí, sí, más o menos aclaré la duda, Omar. Sí, maestro. Va que va, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna otra duda, chicos? ¿O continuamos? ¿No? ¿Nada? ¿En serio? ¿Por Diosito lindo que no? Órale, va. Jime, ¿querías comentar algo? ¿O no? No, maestro.
Ah, va, órale, va, no hay problema. Bueno, ahora vamos a ver de dónde sale el peso atómico, la masa atómica, ya les había comentado, pero lo vamos a volver a checar. Vamos a ver nuevamente, ya saben que a mí me encanta apoyarme de videos, porque es un material audio, visual, muy enriquecido. Entonces vamos a ver el siguiente video que se llama Partículas subatómicas, ¿ok? Vamos a empezar entonces con ese video. Hola, hoy vamos a hablar sobre las partículas subatómicas. El átomo corresponde a la unidad básica de la materia. Está compuesta por tres tipos de partículas. El electrón se sitúa en las capas externas girando alrededor de un núcleo que está compuesta por dos tipos de partículas, los protones y los neutrones. Estas son las denominadas partículas subatómicas. Pero no son las únicas que existen, ya que también están otras como los neutrinos y los bosones que no forman parte del átomo y que por lo tanto no las vamos a nombrar en mayor detalle. Las partículas subatómicas corresponden al electrón. Este posee una carga neta negativa, es el de menor masa, siendo de 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos, y su ubicación corresponde a la envoltura atómica. Luego encontramos al protón, el cual posee una carga positiva, una masa bastante mayor a la del electrón, correspondiente a 1,6 por 10 elevado a menos 27 kilogramos, y su ubicación es en el núcleo atómico. Finalmente tenemos al neutrón, que corresponde a una partícula con carga neutra, cuya masa es del mismo valor que la del protón y también se ubica en el núcleo atómico. Ok, chicos, aquí vamos a hacer una pequeña, un pequeño paréntesis. Es nada más redundar un poquito lo que ya nos dijo, pero bueno, no me importa mucho que ustedes conozcan aquí donde dice masa, ¿verdad? ¿Cuál es la masa, perdón, de un electrón, de un protón y de un neutrón? ¿Sale, vale? Pero lo que sí me interesa muchísimo es que recuerden que el electrón es negativo y que se encuentra en las órbitas del átomo. Por eso dice aquí envoltura atómica. No quiere decir que sea como un chicle, ¿verdad? Que tiene su envoltura, no exactamente, sino que se encuentra en las órbitas. El núcleo va a estar formado por dos partículas subatómicas, que es el protón y el neutrón. Ahí adentro, en el centro, en el núcleo, están esas dos. Pero en la periferia, en las órbitas, está el electrón. Y acuérdense que el electrón es negativo. Por favor, apúntenlo, el electrón es negativo. El protón es positivo. Es mucho más pesado que el electrón, ¿ok? ¿Y en dónde se encuentra? En el núcleo. ¿Con quién? Con los neutrones. ¿Por qué se llama neutrón? Pues porque su carga es neutra. Ajá. O sea, no es como el electrón que es negativo, ni como el protón que es positivo, es totalmente neutro. Tiene la misma masa que el protón, pero, ¿verdad? Sin carga. Este es negativo. ¿Y dónde se encuentra? También en el núcleo. Entonces, acuérdense, en el núcleo están el protón y el neutrón. En las órbitas, el electrón. El protón es positivo, el neutrón es neutro y el electrón es negativo. Son puntos importantes que se tienen que recordar. Por favor, hay que apuntarlo porque pueden ser incluso preguntas de examen, ¿ok? Vale, continuamos. El electrón posee la particularidad de definir la carga neta del átomo del cual estamos hablando, ya que éste se puede perder o ganar con facilidad. Si se pierden, el átomo queda con carga neta positiva. Y si se ganan, el átomo va a quedar con una carga neta negativa. Los protones nos van a indicar qué tipo de átomo corresponde, ya que estos son específicos para cada átomo en particular y no se pueden ganar o perder, ya que si perdemos protones, estaríamos rompiendo el átomo y si ganamos, estaríamos fusionando dos tipos de átomos para formar uno nuevo.
Tanto el protón como el neutrón van a ser los encargados de determinar la masa del átomo, ya que son los que corresponden, como vimos anteriormente, a los que poseen mayor masa. Igual aquí, otro punto importante, chicos. eh, el electrón, dice aquí el video, se gana o se pierde con facilidad. Por eso me dice aquí de carga. O sea, un átomo es, en condiciones normales, es neutro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué habíamos dicho que quería decir? ¿Por qué es neutro generalmente? Lo comentábamos al inicio de la clase. ¿Por qué, chicos? ¿Tiene el mismo número de qué y de qué? Mismo número de masa atómica. Ajá. ¿Y de partículas subatómicas? ¿Qué tendría? Para que este sea neutro, tenemos que tener la misma cantidad de partículas subatómicas con cargas positivas y con cargas negativas, ¿no? Ahora, recordemos, es neutro porque tiene el mismo número de electrones, que son las de carga negativa, y de protones, que son las de carga positiva. ¿Sale? Por eso está neutro, porque no tiene más de uno más del otro. Pero nos dice el video, el electrón puede ganarse o puede perderse. Y esto sí haría que un átomo fuera o positivo o negativo. Si por algún motivo arrancan un electrón de un átomo, arrancan, o sea, me están quitando un electrón de carga negativa. ¿Qué pasa con ese átomo? ¿Con qué tipo de carga queda? A ver, vamos a ver. Melina Colotl, tenemos un átomo, el que tú quieras imaginarte, menos el hidrógeno, porque ese nada más tiene un electrón, ¿vale? Pero vamos a suponer X elemento. Le quitas un electrón. El electrón, recuerda, tiene la carga negativa. Entonces lo vas a dejar con menos electrones que protones. ¿Qué tipo de carga va a tener ese átomo? ¿Qué pasó, Meli? También se vale decir no sé, profesor, no sé, no me ha quedado claro. Lo que no se No sé, vale, profesor. ay, gracias, Meli, porque lo que sí no se vale es quedarse como mudo, ¿vale? Entonces no tengo problema con que me digan no sé, lo checamos, no hay problema. Yasmín Hernández, ¿tú sí sabes? ¿Puede repetir la pregunta, maestro, por favor? Claro, Omar. Si tú tienes un átomo el que tú quieras, todos los átomos en su condición normal son neutros. O sea que tienen el mismo número de electrones y tienen el mismo número de protones. Por lo tanto, son neutros. ¿Por qué? Porque el electrón te da carga negativa, el protón te da carga positiva. Tienes los mismos números, pues son neutros. Ahora, a ese átomo del que tú quieras pensar, ¿verdad? Le vamos a quitar un electrón, le vamos a quitar una carga negativa. ¿Cómo queda el átomo? ¿Queda con carga negativa, positiva, queda igual? ¿Cómo queda? Yasmín Hernández. Despierta, Yasmín, despierta. No sé, maestro. Ok, vale, pues no hay problema. A Mayrani, Araceli, ¿tú sí sabes? Siento que queda igual. Queda igual. Si le quitamos una carga negativa, ¿queda igual? Sí, bueno, siento que queda igual. Ok. Ok, no te preocupes. Va, muy bien.
¿Alguien más, chicos, quiere comentar algo? A ver, Omar, vamos a ver. ¿Queda con más cargas positivas? Sí, exacto. Y por lo tanto, el Entonces es átomo, positivo, bueno, es protón, bueno, bueno, queda positivo, ¿no? claro, exactamente. ¿Por qué? Porque si tenemos el número de cargas, negativas y tenemos el mismo número de cargas positivas, pero le quitamos un negativo, ¿hacia dónde se inclina la balanza? Pues hacia los positivos, ¿verdad? Eso. Entonces el átomo que tiene más protones va a quedar con carga positiva. Ahora, por el contrario, ¿qué va a pasar si a ese átomo le ganamos un electrón? O sea, le donamos. ¿Sabes qué? Por aquí se juntó con otro átomo y le robó un electrón. Entonces, ¿cómo quedaría si ya tiene más electrones? Negativo. Exactamente. Entonces queda negativo. Entonces entendamos que un átomo que tiene el mismo número de protones y el mismo número de electrones es neutro. Neutro. El que tiene más protones, ¿qué es? Es neutro, bueno, el más El que número tiene de más neutrones, protones. protones, es positivo, Eso. Y el que tiene más electrones, negativo. excelente. Ahí está. Ya lo tienen, chicos. No lo suelten, ¿eh? Ya lo tenemos. Vamos a continuar con el video, ¿va? Y este tipo de propiedades las vamos a poder notar en la tabla periódica. La tabla periódica, como ustedes ya conocerán, es lo que se ve a continuación. De esta tabla nos vamos a centrar en esta parte, que es la que vamos a analizar en mayor detalle. Vamos a tomar el ejemplo del litio. El litio posee un número atómico de 3. Este número atómico también se representa por la letra Z. El número atómico corresponde al número de protones y, como ya dijimos, es propio de cada tipo de elemento. En este caso, por lo tanto, va a corresponder a 3 protones. El otro número que nos da la tabla periódica es el peso atómico, correspondiente a la letra A. Este nos va a indicar el número de protones y neutrones que forman parte del litio. En este caso, como ya sabemos el número de protones y sabemos que el peso atómico corresponde aproximadamente a 7, lo que tenemos que hacer es simplemente despejar de una simple ecuación el número de neutrones. Igual, una observación aquí nuevamente. Aquí me dice cómo estamos sacando el peso atómico o masa atómica. Aquí tenemos que el número atómico es 3, o sea, 3 protones. Y aquí tiene 6.939. Esto lo vamos a redondear. ¿Sale? Generalmente nos vamos, si fuera 6.1, se deja en 6. Si va para 6.9, sube. O sea, generalmente suben o bajan, generalmente. Entonces, a este peso atómico le vamos a restar el número atómico y nos va a salir el número de neutrones. ¿Sale? O sea, el peso atómico lo vamos a definir como neutrones más protones. ¿Sale? O sea, lo que está en el núcleo, pues vaya, ¿va? Es importante recordar cómo sale. De hecho, aquí por eso nos dice, ¿no? Número de protones más los neutrones, ¿vale? Y la letra A va a ser como lo vamos a encontrar. El número atómico es Z, ya les había comentado, pero el peso atómico es A, ¿ok? Vamos a continuar. Como se ve en la pantalla, lo que nos daría un valor de 4. Para los átomos de la tabla periódica se va a cumplir que estos serán eléctricamente neutros, es decir, el número de cargas positivas será idéntico al de cargas negativas y por ende el número de electrones será igual al número de protones, es decir, en este caso el número de electrones corresponderá también a 3. Esto lo vamos a ver en mayor detalle ahora con algunos ejercicios. En primer lugar tenemos el caso de los isótopos. Los isótopos corresponden a grupos de elementos que poseen el mismo número atómico, pero van a corresponder distintos pesos atómicos, como vamos a ver en la tabla a continuación.
En este caso, pues, estamos observando distintos isótopos del magnesio, de cual observamos que poseen todos el mismo número atómico, que es el que se ve en esta columna, pero distinto peso atómico. Como ya habíamos nombrado. Bien, chicos, aquí hacer una observación. ¿Qué es eso de isótopos? Isótopos me está hablando de que es un mismo elemento, pero con diferentes números de electrones. Recordemos que nos decía al principio del video, los electrones sí pueden ganar, sí pueden perderse, y va a ser el mismo elemento, o sea, no va a cambiar. Aquí, por ejemplo, en el video me está hablando ¿de qué elemento es? Mg. ¿Cuál es el Mg? ¿Qué elemento? Chicos, y ya lo vimos en las ¿Magnesio? películas, ¿eh? Sí, Leti, exactamente, el magnesio. Hay que tener a la mano o su aplicación de los elementos o su tabla periódica, porfas, ¿eh? Y esto lo vimos en los bioelementos, es el magnesio, ¿vale? Pero nos dice aquí magnesio 24, 25 y 26. Ahora, lo que no puede cambiar es el número de protones. Si fuese un diferente número de protones, ya no sería magnesio, ya sería otro elemento. Pero los electrones sí pueden ganarse o pueden perderse, ¿sale? Por eso es que aquí, en el número atómico, ¿verdad? No, no cambia, siempre es 12, pero la masa atómica sí cambia, ¿vale? Entonces vamos a seguir con el ejemplo. Era importante nada más hacer este énfasis, que un isótopo es el mismo elemento, pero con diferente número de electrones, ¿ok? Va que va. Continuamos entonces con el video. Antes, el número atómico corresponde al número de protones. Por lo tanto, para ir completando la tabla, vamos a saber que el número de protones para cada uno de estos isótopos va a corresponder a 12. El número de neutrones va a corresponder a la diferencia entre el peso atómico con el número atómico. Y aquí este nos va a dar la información sobre los protones y este de los protones más los neutrones. Por lo tanto, si restamos los valores de peso atómico menos número atómico para todos estos casos, nos va a dar los números de neutrones. Finalmente, como en este caso, los átomos no tienen carga neta asociada, sino que son eléctricamente neutros, vamos a saber que el número de electrones corresponde al mismo número de protones, y por lo tanto también será de 2. Un segundo ejemplo corresponde al caso de las partículas con carga. Acá observamos al galio. El galio posee un número atómico de 31, un número másico de 67 y en este caso una carga neta más 3, que son los datos que observamos a continuación. Lo primero que vamos a hacer es determinar el número de protones. Este va a corresponder a, como ya lo hemos dicho, el número atómico, es decir, 31. En segundo lugar, vamos a determinar el número de neutrones. Esto se va a hacer siguiendo la misma lógica que ya se ha utilizado, es decir, restar el número másico menos el número atómico, lo que nos da un valor de 36. Lo único que varía para este tipo de ejercicios es la determinación del número de electrones, ya que como posee una carga neta más 3, esto significa que el átomo perdió 3 electrones. Y por lo tanto nos quedamos con 3 cargas negativas menos, dando una carga neta positiva. Entonces lo que se hace es tomar el número de protones y restarle los 3 electrones que se perdieron. Ok, nuevamente aquí la misma observación. Aquí el número más 3, como nos dice el video, quiere decir que es positivo 3 veces más que el galio normal. O sea que perdió 3 electrones, aunque aquí dice más 3,
no quiere decir que ganó 3 electrones, sino más bien que es 3 cargas positivas mayor que la normal. Por lo tanto, que son 3 electrones menos. Si tuviera aquí un número más 1, ¿qué significa, chicos? ¿Qué pasa si ahí, en lugar de que fuera más 3, que significa que tiene 3 electrones menos, fuera más 1? De uno en uno, sin empujarse, chicos, ¿eh? No se amontonen, no se amontonen. Yo sé que quieren participar muchísimo, pero no, 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 con orden, con orden. A ver, vamos a ver. Vamos a ver a alguien de aquí. Ándale, excelente, Araceli. Gracias. Siento que no le pasa nada. Bueno, se me ocurrió que no le puede pasar nada. Ok, vale. Mira, si el galio tiene aquí un número más 3 y significa que perdió 3 electrones, ¿qué pasaría si en lugar de verle más 3 le ves más 1? Ah, ¿se le resta uno? Ajá, ¿se le resta un qué? Omar, ¿te escucho? Un electrón. Exacto. Es decir, perdió un electrón y por eso queda más 1, porque es una carga positiva mayor. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de que fuera más 3 o más 1, fuera menos 2? ¿Qué pasa ahí? ¿Se le suman 2 Exacto. ¿Agregan 2 qué? electrones? Eso, ¿por qué? Porque son cargas negativas. Y si aumentan cargas negativas, pues tiene que salir ahí el símbolo de negativo. Menos 2 quiere decir que tiene 2 electrones más que el elemento galio normal, pero sigue siendo galio, nada más que es su isótopo, ¿sale? Recordemos que isótopo es el mismo elemento, pero con cargas diferentes. O sea, puede tener más o puede tener menos electrones, ¿ok? Muy bien, chicos. Eso, sin miedo al éxito, dice el del video, ¿no? Algo así dice, ¿no? Sin miedo al éxito, la, la, y esas cosas, ¿va? Muy bien, excelente, chicos. Vamos a continuar con el video. Dando un valor de 28. En resumen, la lógica que se utiliza es la siguiente. Si la carga neta es positiva, quiere decir que se perdieron electrones y que por lo tanto estos se deben restar al número de protones que se están considerando. En cambio, si la carga neta es negativa, quiere decir que se ganaron electrones y por lo tanto al número de protones deberemos sumarle los números de electrones que se ganaron, que se observarán en el valor de la carga neta. Excelente, chicos. Muy bien. Bueno, esto ya hablando de partículas subatómicas, pero vamos a ver ahora lo que compete mucho. A ver, Eduardo, ¿tienes alguna duda? Ah, ok, sale. Mira, no es que menos sea más bien el número, el más o el menos, se refiere a la carga, si es positiva o negativa. Yasmín, Mande, maestro. es que levantaste tu manita, no sé si tenías alguna duda o fue sin querer. Fue sin querer. Ah, ok, no te preocupes, no hay bronca, no, está todo bien. Tiene apagado su micrófono. Perdón, se me va el avión. Perdón, gracias. Entonces, no es que menos sea más bien menos significa que es carga negativa. Y el número se refiere a cuántas cargas negativas es. Si tiene un menos 2, quiere decir que tiene 2 electrones más. Ajá. O bueno, o si la lógica como tú lo puedes entender es así, no tengo problema. Si a ti te queda claro con que menos es más, perfecto. A lo mejor tú lo estás viendo de que menos, o sea, de que carga negativa es más de electrones. Y sí, entonces así sí aplica perfectamente. Si lo entendiste de esa manera, sin problema, ¿eh? La cosa es que recuerden de que menos significan ganancias de electrones y más significan pérdidas de electrones.
¿Va que va? Muy bien. Ahora, vamos a continuar, chicos, porque ya tenemos poquito tiempo. ¿Tienen otra clase a las 8:40 o tienen libre? Libre. No, no tenemos. Ok, para que podamos robar tal vez un poquito de minutos, ¿vale? Gracias. Entonces vamos a presentar ahora. A ver, vamos con esto. Las propiedades periódicas. Miren, este también es algo muy importante porque estas propiedades periódicas son características importantes de cada elemento. ¿Sale, vale? Tenemos que tomar en cuenta que son 4 propiedades periódicas. ¿Vamos a ver un video? Sí, vamos a ver un video, pero antes vamos a checar en la diapositiva cuáles son. Aquí tenemos una tabla periódica y tenemos una serie de líneas, ¿verdad? Que dice aumento. ¿Cuál es el aumento? Es de la parte de la colita de la flecha hacia la punta de la flecha. Ahí significa aumento, ¿vale? Y vamos a ver hacia dónde se dirige la electronegatividad, la afinidad, el potencial de ionización y el rayo atómico y qué significan. Dice aquí electronegatividad, dice tendencia de un átomo de atraer hacia sí los electrones de otro cuando se forma un enlace. Es decir, tenemos un átomo, el que ustedes se quieran imaginar, y tenemos otro diferente. Si tú los acercas, dependiendo de la fuerza de la electronegatividad, uno va a tratar de arrancarle electrones a otro. Pero obvio tienen algunos más fuerza que otros. Si estamos hablando de átomos diferentes. Si tuviésemos 2 átomos de oxígeno, por ejemplo, pues se van a atraer con la misma fuerza. ¿Y qué va a pasar? Pues que ninguno gana, ninguno le arranca el electrón a otro y prefieren compartirlos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero vamos a tener átomos que son mucho más fuertes. Imagínense que, se me ocurre, ¿no? Ustedes, vamos a suponer, hombre que mide 1,80, ¿no? Hombre, 1,80, pesa 85 kilos, musculoso, lomo peludo, pecho peludo, lomo plateado, no sé qué tantas cosas dicen, ¿no? Alfa, ¿no? Y tenemos a la chica de 1,50 con 55 kilos de peso, chiquitita, pero qué bárbara, ¿no? Domina al lomo plateado y lo trae así, ¿cómo no? Pero van de la mano. Y de repente uno dice, no, es que yo quiero entrar a ver esta película. Y la chica dice, no, yo quiero entrar a ver esta película. Si vamos a tomar en cuenta solo la fuerza, sin la voluntad, ¿verdad? ¿Quién va a jalar a quién? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién jala más fuerte? La mujer. Bueno, eso es en la vida real, pero en condiciones hipotéticas normales. ¿El hombre? El hombre. Claro, el hombre porque se supone que es más grandote y más pesado. Se supone que jala con más fuerza. No, 1,80, 85 de peso contra 1,50 y 55 de peso, pues por lógica tú piensas que el hombre, aunque sí, ¿no? En condiciones normales la chica es la que jala más fuerte. Ahora, véngase para acá. Y terminan yendo a donde quiere ella, ¿verdad? Pero hipotéticamente él va a jalar con más fuerza. Bueno, pues a eso se refiere la electronegatividad. ¿Quién tiene más fuerza de atracción para jalar hacia un lado o hacia el otro, hacia donde se mueve, ¿verdad? Ese átomo. A eso se refiere. ¿Quién tiene más fuerza para arrancar el electrón? Entonces, es eso, la electronegatividad es la fuerza de atracción hacia los electrones, ¿ok? Y luego me dice afinidad electrónica. La afinidad electrónica es la cantidad de energía que se libera cuando un átomo neutro gana un electrón y se vuelve anión. Anión es un isótopo, como veíamos en el ejemplo pasado, de un elemento que ya ganó un electrón. Cuando lo pierde se llama catión. Cuando lo pierde se llama catión y entenderemos entonces que el catión es positivo y que el anión es negativo porque ganó un electrón. Entonces,
importante esos términos, aniones y cationes. Son isótopos de un mismo elemento, pero que ya ganaron o perdieron electrones. En este caso, si ya ganó un electrón, pues se va a llamar anión. Y entendamos que afinidad electrónica es esa energía que se liberó cuando ya se obtuvo un electrón. Eso es afinidad electrónica, ¿ok? Luego, potencial de ionización. ¿Qué es eso? Energía, dice, para tomar un electrón de un átomo. Lo que yo necesito para arrancar el átomo. No es lo mismo que afinidad electrónica, porque la afinidad electrónica es lo que se liberó cuando ya se ganó. Y aquí es la que necesito para jalar ese átomo. ¿Ok? Vale. Y por último dice radioatómico y representa la distancia que existe entre el núcleo y la órbita del último electrón que hay en ese átomo, no del primero, porque todos ahí van a hacer lo mismo, pero del último electrón, la capa del electrón de valencia, que el electrón de valencia es el de la última capa, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia ahí? A eso lo vamos a llamar radioatómico, y de lo cual me voy a apoyar de estos dibujos. Muy bien. Aquí tenemos un átomo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 electrones. Recuerden que el electrón está en las órbitas. ¿Qué átomo tiene 12 electrones? Y lo vimos en el ejemplo pasado, ¿eh? En el ejemplo de quién gana electrones, quién pierde electrones. ¿Cuál, chicos? ¿Cuál átomo tiene 12 electrones, 12 protones también? ¿Cuál? ¿Ya se les olvidó el ejemplo pasado? ¡Ah! ¡Santo Dios! ¿El magnesio? Exacto, el magnesio. Muy bien. El magnesio tiene 12. ¿A qué le vamos a llamar entonces esto que dice radioatómico? Pues de aquí, de donde está el núcleo, le vamos a medir, le vamos a medir hasta donde está el electrón de la flecha, porque esa es la órbita más lejana, esta que tenemos aquí. Esta distancia del núcleo a este electrón lo vamos a llamar radioatómico y está brincándose obviamente una órbita que tiene 2 electrones, la segunda órbita que tiene 8 electrones, ¿verdad? Y nos vamos hasta la tercera, ¿vale? A eso lo vamos a llamar radioatómico. A diferencia, por ejemplo, de este otro que es el carbón, que solamente tiene 2 órbitas, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones, ¿verdad? Que también van a ser entonces 6 protones. Aquí el radioatómico es menor. ¿Por qué? Porque nada más son 2 órbitas. ¿Sale, vale? Entonces es diferente. Radioatómico entonces lo llamaremos a esa distancia entre el núcleo y la órbita del electrón de valencia. O sea, el último electrón o el más lejano. ¿Sale, vale? ¿Vamos bien, chicos? ¿O esto está muy peliagudo? Ustedes díganme, ¿cómo vamos? Todo bien, maestro. Eso, muy bien. Apagó el micrófono. Perdón, discúlpenme. Es el sueño. Es importante que me digan, a lo mejor ahorita no vienen las dudas vienen cuando se hacen los trabajos, pero en verdad prefiero que me pregunten porque así pues yo sé que efectivamente están haciendo el trabajo, no lo andan copiando o se lo piden o le piden el paro a alguien, ¿no? Vale, entonces estas son las propiedades de los elementos y acuérdense que son 4, ¿vale? ¿Cuáles quedamos que eran? Quedamos que son electronegatividad, afinidad electrónica, potencial de ionización y radioatómico. ¿Sale, vale? Vamos a ver el siguiente video para poder reafirmar este tema de propiedades periódicas. ¿Sale? A ver, vamos a ver entonces el siguiente video.
esta clase de química en la que os voy a explicar las propiedades periódicas. Os voy a explicar cuáles son las propiedades periódicas de los elementos químicos y su estudio en la tabla periódica y cómo se colocan los elementos químicos en la tabla de acuerdo con estas propiedades. Así que sigue atento hasta el final este vídeo que empezamos. Bueno, en primer lugar quiero contaros lo que son las propiedades periódicas. Las propiedades periódicas son propiedades que presentan los elementos químicos y se cumplen según la colocación de estos en la tabla periódica y que también se cumplen con cierta periodicidad. Entonces, Maestro, se trabó. Perdón, chicos. Yo lo pausé, perdón, pero se me olvida prender el micrófono. Disculpen tanta distracción. Les comentaba que el carácter metálico no lo tenemos mencionado en la diapositiva. Solamente conózcanlo, pero no vamos a profundizar mucho en él. Nos vamos a ir más sobre lo que es el radioatómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. ¿Sale? Nos vamos más sobre esos. ¿Va que va? Continuamos con el video entonces. Gracias. En el vídeo de hoy te voy a explicar y te voy a enseñar cómo colocar los elementos en relación a estas propiedades. Entonces, las principales propiedades, aunque hay muchas otras que yo te quiero explicar hoy, son el carácter metálico, el radioatómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Entonces, voy a explicaros cada uno de forma detallada en una pizarra y voy a poneros ejemplos de cómo se ordenarían los elementos químicos en relación a estas propiedades. Comenzamos con la primera de las propiedades periódicas. En este caso, es el carácter metálico. El carácter metálico define el comportamiento metálico o no metálico de un elemento. Si vosotros recordáis, cuando hacíamos el dibujo de la tabla periódica para aprenderla, hacíamos aquí una escalera y en este lado iban los no metales y al lado de la izquierda iban los metales. Bueno, pues esa división que se hace para empezar a aprenderse la tabla periódica, esa os la voy a explicar, pero ya en la tabla periódica en conjunto. Entonces, si tenemos que poner la tabla periódica en conjunto, diríamos que aquí pondríamos de aquí a aquí, aumentaría el carácter metálico, es decir, según bajo en un grupo, el carácter metálico va aumentando. Y según vengo desde la derecha hacia la izquierda también, es decir, que dentro de un periodo el carácter metálico aumenta según vengo hacia el lado izquierdo. Entonces, en un grupo aumenta al bajar y en un periodo aumenta hacia la izquierda. Bueno, entonces, ahora, si yo, por ejemplo, colocase aquí el elemento, el litio, sodio, potasio, rubio, cesio y francio, y aquí abajo coloco el francio, pues diría que el litio es menos metálico que el francio. O sea que si los tengo que clasificar dentro de un grupo y me dicen clasifica estos dos elementos según, puedes ordenar estos elementos según su carácter metálico, diría que el francio tiene un carácter metálico mayor que el litio. Y si colocase, por ejemplo, aquí el yodo, que está en este lado de la tabla periódica, dentro de un periodo, si tengo que clasificar estos dos elementos, diría que el francio tiene un carácter metálico mayor que el yodo. Entonces, cuando me piden que compare dos elementos en cuanto a su carácter metálico, y vamos a hacerlo igual para el resto de las propiedades, pues la forma de trabajarlo es esto. Yo, en cuanto al carácter metálico, pues tengo esta tabla, la dibujo con flechas, indico que en esta zona de la tabla periódica están los más metálicos,
y aquí los menos metálicos. De los menos metálicos el flúor, de los más metálicos el francio, y según vengo hacia acá van siendo más metales y hacia allá menos metales. El carácter metálico así de esta forma ya queda explicado. La segunda propiedad periódica que vamos a explicar es el radio atómico. El radio atómico es la distancia que separa el núcleo de un átomo del nivel de energía más externo. Entonces vamos a estudiar cómo afecta esto en cuanto a los elementos químicos según están colocados en la tabla. Fijaros, si nos fijamos en un grupo o en una columna, pues diríamos que los elementos que están arriba tendrían, por ejemplo, el litio, todos comparten, tendrían nivel 1, el N1. Los que están en el siguiente tendrían el nivel 2 lleno de electrones, ya llenarían 2. Los que están en el 3, pues ya llenarían 3. ¿Qué ocurre? Que nos vamos fijando que según bajamos va teniendo cada vez más niveles, entonces va aumentando el radio. Quiere decir que iríamos desde elementos con un radio atómico más pequeño hasta elementos con un radio atómico más grande. Es decir, el radio atómico aumenta según bajamos dentro de un grupo. Entonces aumenta al bajar. En cuanto al periodo, si nos fijamos, dentro de un mismo periodo, un elemento va aumentando su número atómico. Vamos a tener en cuenta a qué se refiere el número atómico. El número atómico son los protones que tiene un átomo en su núcleo. Quiere decir, los elementos, vamos a imaginarnos un elemento que esté colocado a la izquierda. Tendría un número atómico el que fuese. Vamos a suponer que tuviese 2 cargas positivas en su núcleo. Bueno, pues 2 cargas positivas atraerían a los electrones con una fuerza. Los elementos que estén más a la derecha, en vez de tener 2, tendrían muchas más, porque están más a la derecha, su número atómico es mucho más grande. Luego tiene más protones en su núcleo. ¿Qué ocurre? Que esto atrae con más fuerza a los electrones. Entonces, cuanto más a la derecha esté, más atrae a los electrones y menos tamaño tiene los átomos. Entonces, dentro de un periodo, los átomos que estén colocados a este lado serán mucho más pequeños que los que están colocados a este otro, porque los electrones, al haber solo muy pocas cargas en el núcleo, los atraen con menos fuerza y pueden estar más separados. Dentro de un periodo, entonces, los elementos que están colocados hacia la derecha tienen menor radio atómico que los que están colocados en el lado de la izquierda. Entonces, si comparásemos, por ejemplo, en cuanto a una columna o a un grupo, el litio y el francio tendría un mayor radio atómico que el litio, por ejemplo, dentro de un grupo. Y si comparásemos dentro de un periodo o dentro de los elementos que están a la izquierda y a la derecha, pues por ejemplo, si comparásemos el francio con el yodo, pues el francio tendría también mayor radio atómico que el yodo. Vamos a hablar Está apagado su micrófono, profe. Perdón, siempre se me va el avión. Es que se apaga de acá de la pantalla y también se apaga de acá. Es de estos que tienen colorcito y vean. Entonces luego se me olvida, lo apago de los dos. Perdón. Entonces les decía, observen cómo en la tabla periódica el que tiene menos radio atómico, ¿verdad? Sería el superior derecho, el del lado de nosotros, ¿verdad? En este caso, pues parece que es el flúor, el gas noble flúor, y van a tener más radio atómico conforme se vayan a nuestra izquierda y conforme vayan descendiendo, ¿verdad? Es por eso que tienen aquí esta flechita roja. El de menor radio atómico es el gas noble que está hasta acá arriba, que es el flúor. Y el francio, que es el más de abajo y más a la izquierda, ¿verdad? Ese es el que va a tener más radio atómico, ¿ok? Vale, continuamos entonces.
estudio en la tabla periódica, dando su número atómico. Pues vamos a suponer que tuviese dos cargas positivas, mucho más pequeños, entonces los harían mayor entrar a un átomo. Energía de ionización. A continuación de la Perdone, ya los dejo ahí. periódicas, que es la energía de ionización. Esta es la energía que hay que suministrar a un átomo para arrancar un electrón de la capa de valencia más externa. Si recordáis lo que era la capa de valencia, era la última capa que tenía electrones. Y convertirlo en un catión monopositivo. Al quitar un electrón, tendríamos un catión monopositivo. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un elemento, el radio, y le quitamos un electrón, pues tendríamos radio en positivo. Y de esa forma es como se consigue tener un catión. Entonces, os he explicado antes lo que significaba el radio atómico. Si os acordáis, los elementos que estaban colocados en la parte superior, su radio atómico era más pequeño que los que estaban aquí abajo, que el radio atómico era más grande, puesto que aquí teníamos el nivel 1 y según íbamos bajando teníamos hasta el nivel 7 y cada vez iban siendo más grandes, si os acordáis, ¿no? Vale, pues cuanto más cerca está un electrón del núcleo, mayor es la atracción. Entonces, mayor será la energía de ionización. Por eso, cuando un electrón está colocado en la parte inferior de la tabla, su energía de ionización dentro de un grupo es más pequeña porque está más lejos del núcleo y le atraen con menos fuerza. Entonces, dentro de un grupo, en la parte inferior están los que tienen la energía de ionización más pequeña y en la parte superior están los que tienen mayor energía de ionización. Por otro lado, dentro de un periodo, o sea, en un grupo, digamos como que en esta zona estarían los que tendrían la energía de ionización más baja. Entonces, dentro de un grupo, por ejemplo, tendríamos que el litio tendría mayor energía de ionización que el francio. Por otro lado, dentro de un periodo, recordáis, era también de la misma forma, que los elementos que estaban colocados a la derecha, su número atómico era mayor número de protones, atraían con más fuerza y era más pequeño y la atracción era mayor. Al ser mayor la atracción, es menor la energía de ionización. Entonces, por eso aumenta según vamos desde la izquierda a la cuarta propiedad de la que vamos a hablar, es la afinidad electrónica, que podemos definir como la energía que libera un átomo cuando capta un electrón y se convierte en un ion negativo o anión. Entonces, en estado gaseoso. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos el cloro más un electrón, se transforma en Cl-. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta todo lo que hemos explicado con anterioridad, la energía, o sea, la afinidad electrónica aumenta según subimos en un grupo y según avanzamos en un periodo, porque el número atómico es mayor según vamos de la izquierda hacia la derecha. Cuantos más protones hay, más es la carga del núcleo y entonces más energía libera cuando cede un electrón. Y según subimos en un grupo, sucede lo mismo. Como están más cerca del núcleo, liberan más energía al ceder un electrón. Entonces, la afinidad electrónica simplemente sería así. Si tuviésemos que identificar lugares en la tabla donde están los elementos con menor afinidad electrónica, serían en esta zona de la izquierda, es decir, el francio, y por ejemplo, los que tendrían mayor afinidad electrónica serían en esta zona los del flúor. Y luego en degradación irían así. O sea, si me dijesen que ordenase según la afinidad electrónica los elementos del primer grupo, pues diríamos que el litio tiene mayor afinidad electrónica que el sodio, tiene mayor afinidad electrónica que el potasio y así sucesivamente. Y si me hiciesen ordenarlos según la afinidad electrónica, según un periodo, pues igualmente sería el litio tendría menor afinidad electrónica que el siguiente elemento, que sería el beridio, menor afinidad electrónica que el boro y así sucesivamente. Entonces, esa sería la forma de ordenar los elementos
en la tabla periódica si me piden que los clasifique según la afinidad electrónica. La negatividad es la tendencia que tiene un átomo en estado gaseoso a atraer hacia sí el par de electrones en un enlace y transformarse así en un anión. Esta propiedad tiene mucho que ver con el radio atómico que os he explicado antes con detenimiento. Si lo habéis entendido bien, esta propiedad se ve fácil, porque si un elemento tiene un radio atómico pequeño, pues, y está compartiendo con otro elemento que tiene el radio atómico mucho más grande, quiere decir que el que tiene el radio atómico mucho más pequeño, el núcleo estará más cerca y tiene más posibilidades de atraer hacia sí los electrones. Entonces será mucho más electronegativo, por eso estos que eran átomos mucho más pequeños, su electronegatividad es mayor. Igual ocurre cuando avanzamos en un periodo. Si en un periodo avanzamos, si recordáis, según avanzábamos en el periodo, su número atómico era mayor. El número de cargas en el núcleo hemos dicho que eran muchas. Entonces, cuando hay muchas, atraen más hacia sí que los elementos que tienen pocas cargas en el núcleo. Entonces, estos elementos que tienen más cargas en el núcleo atraerían con más fuerza a los electrones. Por eso, dentro de un grupo, la electronegatividad aumenta según subimos hacia arriba y dentro de un periodo según avanzamos hacia la derecha. Simplemente eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de ordenar los elementos en un sentido o en otro. Si me dicen que ordene según la electronegatividad los elementos según un grupo, diríamos que si coloco el litio, pues sería el litio mayor que el sodio, mayor que el potasio y así sucesivamente. Y si fuese dentro de un periodo, pues diríamos que el litio tiene menor electronegatividad que el berilio y menor electronegatividad que el boro y así sucesivamente. O sea, la forma es que los elementos cuanto más están más abajo y hacia la izquierda son menos electronegativos y según están hacia la derecha y hacia arriba son más electronegativos, es decir, tienen más tendencia a atraer hacia sí los electrones cuando están compartiendo electrones dentro de un enlace. Bueno, en este vídeo he tratado de explicarte las 5 propiedades periódicas más importantes. Si las has entendido, puedes ser capaz de ordenar los elementos de la tabla periódica atendiendo a cualquiera de ellas, que en muchos ejercicios te lo dicen, te piden cuál es el elemento más electronegativo de estos dos, o a lo mejor ordenan los elementos con mayor afinidad electrónica dentro de un periodo, dentro de un grupo. Si te haces un esquema con todos estos apartados que te he hecho, creo que lo vas a tener muy sencillo para trabajar las propiedades periódicas. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, le puedes dar al like. Te agradezco que te puedas suscribir a mi canal porque este canal está... Ok, chicos, bueno, vamos ya sobre el tiempo, pero esperemos que ya acabemos rápido. Estas entonces son las propiedades de los elementos, ¿vale? Pero ahora vamos a ver el tema, pues, digámoslo así, un poquitín más complicado que es la configuración electrónica, ¿vale? Para ver la configuración electrónica, vamos a tener que entender que existen niveles y subniveles de energía, ¿vale? Y que con base en esos subniveles de energía nosotros vamos a hacer una, ¿cómo puedo decirle? Una línea en donde podemos acomodar los electrones de cada elemento de los que podamos, pues del que elijamos, ¿verdad? De que si nosotros elegimos X átomo, podemos hacer una configuración electrónica, ¿verdad? De manera lineal, de acuerdo a sus propiedades, ¿vale? Ahora, quiero que entendamos lo siguiente. Voy a ponerles otra vez la diapositiva. Ya, ya me lo acabamos, ya no tardamos mucho. Aquí está. Aquí está también. Perdón, es que ando aquí con la computadora. Aquí, ahí está, listo. Entonces, de la configuración electrónica, ¿qué debemos de entender? Que vamos a encontrar 4 subniveles de energía. A uno lo vamos a nombrar S, a otro lo vamos a nombrar P, a otro lo vamos a nombrar D y al último lo vamos a nombrar F.
Acuérdense bien, es importante que se aprendan estas letras. O sea, sí tiene que haber memorización, chicos, ¿sale? Entonces, si yo no memorizo esto, pues simplemente no voy a poder avanzar. Necesitamos entender que son 4 subniveles y que se denominan S, P, D y F, ¿ok? Y aquí nos dice que en el subnivel S pueden alcanzar hasta un máximo de 2 electrones. En el P pueden alcanzar hasta un máximo de 6 electrones. Ajá. En el D hasta un máximo de 10 y en el F hasta un máximo de 14 electrones. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí a un ladito tenemos una secuencia en diagonales, ¿verdad? Tenemos una pirámide que nos va a facilitar la chamba de poder realizar una configuración electrónica, en donde tenemos una columna de S del 1 hasta el 7. Quiere decir que el subnivel tiene aquí hasta 7 subniveles S. Luego en el P, se dan cuenta, no inicia en el 1, inicia en el número 2, ¿verdad? Y esto corresponde a la P. Luego en el D empieza en el 3, ¿verdad? Y en el F empieza en el 4. Entonces, esto es importante que entendamos. Aquí no hay 1P, hay 2. Y luego no hay 1D o 2D, hay 3. Entonces, el primero, el S, sí empieza del 1 al 7. Luego el P empieza en el 2. Luego el D empieza en el 3 y la F empieza en el 4. ¿Ok? Bueno, esto es importante y ahorita les voy a decir por qué. Vamos a ver, miren, se supone que son 2 videos, pero vamos a ver uno nada más. Voy a plantearles la tarea y después les subo un video donde podamos explicar nuevamente un poquito más esto de los niveles de energía y la configuración electrónica, ¿ok? Dejo de presentar momentáneamente ya esto y vamos a presentar el último video, ¿ok? A ver, ya para acabar y les digo en qué consiste la tarea. Bienvenidos. Aprenderemos la configuración electrónica. La configuración electrónica es la manera en que están distribuidos los electrones entre los niveles de energía, subniveles y distintos orbitales atómicos de un elemento determinado. Es decir, es la forma como se ubican dentro del átomo. Para realizar la configuración electrónica, nos valemos del diagrama de Moller o diagrama de Mela. Este diagrama nos indica la ruta que van siguiendo los electrones para ubicarse dentro del átomo. Miremos algunos ejemplos. ¿Cuál es la configuración electrónica del elemento potasio? El elemento potasio tiene 19 electrones. Ese número 19 sale del número atómico que tiene en la tabla periódica. Según el diagrama de Moller, los 2 primeros se ubican en el nivel 1s2. Luego continuamos con otros 2 electrones en el nivel 2s, 6 electrones en el nivel 2, orbital p, 2 más en el nivel 3s, 6 más en el nivel 3, pero orbital p, y por último, un electrón en el nivel 4s. Estos electrones se ubicarán dentro del átomo de la siguiente manera: 2 en el nivel 1, 8 en el nivel 2,
8 en el nivel 3 y 1 en el nivel 4. La manera como estos electrones van a ubicarse en cada uno de los orbitales se le llama diagrama orbital y se realiza ubicando los electrones con flechas, y en cada cajón que significa un orbital se coloca un par de electrones. Estos electrones siguen unas reglas que las vamos a ir viendo a medida que vamos haciendo ejercicios. En el nivel 1S observamos que se ubican dos electrones. Estos dos electrones, según el principio de exclusión de Pauli, dos electrones no pueden tener nunca los mismos números cuánticos. ¿Qué quiere decir esto? Que si dos electrones están en el mismo nivel, en el mismo subnivel y en el mismo orbital, no pueden tener el mismo giro. A este giro se le llama spin y se simboliza con la flecha hacia arriba si es en el sentido de las manecillas del reloj, o con la flecha hacia abajo si es al contrario. Entonces miremos que en cada orbital van a haber dos electrones, uno con flecha sentido hacia arriba y otro con flecha sentido hacia abajo. Entonces lo mismo sucederá en el nivel 2S2, uno hacia arriba, otro hacia abajo. En los niveles orbitales que tienen varias orientaciones, como los orbitales P, estos electrones van a seguir un principio, el principio de máxima multiplicidad, o también llamado regla de Hahn. Esta regla dice que los electrones dentro de orbitales que tienen la misma energía se van ubicando de uno en uno y no en pares. Así que si hay tres orbitales P, los primeros tres electrones se ubica uno en cada orbital y luego se van llenando los demás orbitales. Miremos. Entonces, en el primer orbital P va a haber un electrón. No se llena ese orbital, sino que ubica otro electrón en el siguiente orbital y otro en el próximo. Y ahí sí se van llenando con spines distintos los que siguen. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Los siguientes dos electrones se ubican en el nivel 3 orbital S. Estos dos tienen spin diferentes. Lo mismo hacemos en el nivel 3P. Se ubican siguiendo el principio de máxima multiplicidad 1 a 1 y luego sí llenándose en pares. Y por último tenemos un orbital 4S con un electrón. Y ese es el diagrama de orbitales del átomo de potasio. Esta información de la configuración electrónica va mucho más allá y nos indica, aparte de las características que tendrá este elemento, nos indicará su posición dentro de la tabla periódica. Esta configuración nos terminó en 4S1. Estos tres caracteres son muy importantes. ¿Por qué? Porque de estos tres caracteres vamos a saber en qué grupo y en qué periodo se va a ubicar este elemento. El número más grande que tenga nuestra configuración, en este caso es el 4, nos va a indicar en qué periodo. Obviamente se va a ubicar en el periodo 4. Los electrones de este máximo nivel de energía nos van a indicar en qué grupo se encuentra. Como tiene un solo electrón en este máximo nivel, se va a encontrar en el grupo 1. Pero además, la letra en la que termina nos va a indicar la zona de la tabla periódica donde este elemento se va a ubicar. Como vemos, si termina en S, se ubica en los dos primeros grupos. Si termina en D, en la zona de transición. Si termina en P, en la
zona de la derecha de los elementos no metales y si termina en F, en la zona de tierras raras. Y esto es importante entenderlo. Además, si la configuración termina en una letra S o P, van a encontrarse estos elementos en el grupo A. Si termina en letra D o F, serán del grupo B, es decir, de la zona de transición y de tierras raras. Por lo tanto, este elemento, el potasio, debe encontrarse en los dos primeros grupos, pero como ya vimos, tiene un solo electrón, va a estar en el primer grupo. Grupo 1A. A porque termina en S. Ok, chicos. Bueno, entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. La tarea tiene o consiste, ¿verdad? En llenar este cuadrito, que tengo aquí. A ver, permítanme tantito. Este pequeño cuadro, pero lo voy a presentar para que lo vayan viendo. Este cuadrito que tengo acá, aquí, miren. Donde ustedes tienen que encontrar o completarlo basándonos o en el nombre del elemento o en el símbolo del elemento o en el número atómico. Que recordemos, el número atómico es el número de protones. O sea que no hay de otra, no nos podemos perder. ¿Sale, vale? O sea, solamente un elemento tiene 26 protones y solamente uno tiene 19 y solamente uno tiene 11. Y aquí en la configuración electrónica, pero les voy a ser franco, creo que nos falta manejar un poquito más lo de la configuración electrónica. ¿Qué vamos a hacer? Esta que se supone que es la tarea 2, la voy a dejar para la siguiente semana después de la clase. Y vamos a dejar una tarea diferente que también la teníamos programada. Si ustedes recuerdan, ahí en su Classroom viene también las otras tareas que tienen que ver con análisis de bioelementos y biomoléculas y la investigación de las propiedades nutrimentales de los alimentos prehispánicos que ustedes me presentaron. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero hacemos el análisis de la investigación sobre las propiedades nutrimentales, ¿verdad? Y vamos a dejar para la tercera semana porque sí tenemos que hacer ejercicios antes de dejar la tarea, porque sí van a salir un buen de dudas, incluso con los ejercicios. Entonces, vamos a hacer esto. La investigación sobre propiedades nutrimentales la vamos a hacer la tarea 2, y la tarea 2 la vamos a dejar en la tarea 3, que era ese cuadro que les presentaba. ¿Ok? Chicos, hasta ahorita, ¿alguna duda, algo que quieran ustedes comentar? O ya terminamos la clase. Ninguna duda, maestro. Excelente. Bueno, pues entonces apunten nuevamente su nombre completo, por favor, al cierre de esta sesión y les subo la tarea que va a consistir en lo que decíamos de las propiedades nutrimentales. ¿Sale? Un abrazo a ustedes, cuídense mucho y excelente semana. Luego, maestro, cuídense. Igualmente, cuídense, un gusto verlos. Hasta luego. Hasta Bye, luego, bye. maestro. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Gracias. Al contrario, ustedes, cuídense. Adiós, chicos, cuídense mucho. Excelente semana a todos. Ya pueden dejar la sesión si ya apuntaron su nombre. Sí, Jimena, ¿te escucho? Maestro, de la tabla periódica que nos dejó, ¿la puedo corregir de nuevo? Sí, por supuesto. De hecho, por eso les hacía la mención para que lo corrijan, y ya, la reenvíen, por favor. Bueno, gracias. Vale, cuídense. Adiós. Igualmente. David, ya puedes dejar la sesión.
Angie, igual. Marisol, ya pueden dejar la sesión.